Yo quiero comenzar planteándoles dos cosas importantes. La primera es que, como creo que nunca antes había sucedido, el agua va a ser el eje del Ministerio de Vivienda. Incluso hemos pensado en cambiarle el nombre, pero como hay que ir al Congreso a cambiar el nombre, pues no tiene ningún sentido. Lo podemos hacer sin la formalidad, pero sabemos que durante los últimos 20 años y 13 o 15 años que el Ministerio lleva ya en esta nueva estructura institucional, el énfasis ha sido en materia de vivienda, pero creemos que el país exige un cambio de énfasis, un cambio de enfoque, una nueva visión. Y el agua será el eje del ministerio, pero no solamente el eje del ministerio, el eje del gobierno. Y esto nos lleva a la segunda, al segundo elemento, al segundo asunto importante que nosotros les vamos a compartir la presentación con mucho gusto para que ustedes la tengan. No se preocupen, esto es para todos y todas. El segundo elemento es que los planes departamentales de agua van a ser, y los queremos invitar y les queremos proponer, nuestro mayor instrumento de gestión en el territorio. Creemos que el avance institucional, que la fortaleza que tienen los departamentos para el trabajo de inversión, de gestión, para el trabajo que se ha venido realizando, es fundamental. Queremos, no sé si acostumbraban ustedes a hacer este tipo de reuniones, pero para nosotros es muy importante. Los consideramos parte de nuestro equipo. Queremos hacer equipo con ustedes. Y esto pues nos pone en una maravillosa ruta de trabajo durante los próximos 4 años. Y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos hecho para después hacerles unas propuestas de trabajo. Creo que ustedes, cada uno en su departamento, confirma o ratifica estas cifras que son del orden nacional. La cobertura rural realmente deficiente. Encontramos a nivel nacional 12 millones de personas con un servicio inadecuado y 3.2 millones de personas con ningún acceso a agua potable. Pero fíjense la diferencia entre la cobertura, el déficit urbano y rural: 2.6 millones de personas en una situación de ningún tipo de acceso a agua potable, y esto ya nos va marcando la ruta de las prioridades. El agua rural se convierte en un elemento fundamental. El BID en los próximos días le dará a Colombia el privilegio, la oportunidad de liderar el Call to Action de agua rural, y eso implica enormes inversiones y además la posibilidad de hacer el impulso, el liderazgo a nivel latinoamericano sobre la transformación rural. Y hago un paréntesis para plantearles una visión que tenemos. Nosotros estuvimos con Natalia precisamente hace unas 3 o 4 semanas visitando Bolivia y tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente Evo Morales. En el año 2005, cuando el presidente Evo estuvo al mando en Bolivia, sucedió algo maravilloso, que fue, pues maravilloso no, digamos un hecho importantísimo para la inversión social, que fue la nacionalización del petróleo. Eso sucedió allá y el presidente Evo tenía recursos muy importantes para la inversión social. Y Bolivia es un país de 12 millones de habitantes, tiene 300 municipios, digamos que es la 4ª o la 5ª parte de Colombia, un país pequeño comparado con el nuestro. El presidente Evo, durante todo su mandato, mensualmente se reunía con todos los alcaldes de Bolivia para trabajar con ellos, explorar con ellos, impulsar con ellos los proyectos municipales de agua. Y los alcaldes
obviamente con algunas debilidades técnicas, como pueden ser también los municipios nuestros, le decían queremos esto, queremos esto, queremos esto. Incluso proyectos en una hojita de cuaderno, iniciativas, propuestas, no tenían que ser grandes proyectos sólidamente estructurados. Y el presidente Evo iba avanzando, iba mirando, y podía ser Evo, podía ser cualquiera. El tema no es político ni ideológico, sino que detrás del presidente Evo había un equipo técnico que cogía esas iniciativas de los municipios y las volvía proyectos técnicamente viables. Y esto lo hizo para Bolivia la CAF. Nosotros tenemos la dicha de tener un presidente de la CAF colombiano, Sergio Díaz Granados, que nos ha propuesto y nos quiere acompañar, nos está acompañando en estructurar la unidad técnica para viabilización de pequeños proyectos de agua municipales 4, 5 y 6 y rurales. Porque nosotros encontramos que la enorme debilidad que tenemos para impulsar los proyectos de los pequeños municipios es la imposibilidad técnica de acceder a formular los proyectos. En Bolivia, desde el año 2005 hasta la fecha, han cursado Mi Agua 1, Mi Agua 2, 3, 4, 5 y van a comenzar con Mi Agua 6, apoyado por la CAF. Durante el gobierno del presidente Evo se subió en 10 puntos la cobertura rural. Ningún otro país tiene la posibilidad de demostrar eso. El presidente Evo nos contó todas las dificultades y oportunidades que tuvo él durante su gobierno y cómo lo hizo y cuáles eran los grandes problemas. Nos mencionó el problema predial como uno de los principales, sucede en todas partes. Y el primer elemento que nosotros queremos compartir con ustedes es que vamos a estamos estructurando la unidad de viabilización de proyectos para municipios 4, 5 y 6 y rurales en el ministerio, para que las iniciativas sean asumidas y sean impulsadas y sean estructuradas de manera que tengamos listos los proyectos para financiar. ¿Por qué? Porque encontramos que, y tú lo mencionas, y creo que todos ustedes lo saben, no es una mentira, que la ventanilla única, pues yo le he puesto varios nombres, entre ellos el humilladero, la ruta del desastre, muchos. No he encontrado una sola persona que me hable bien de la ventanilla única. Y nosotros llegamos y para todo había una respuesta y para todo había una explicación y es que fue que, y es que no dicen y es que no pueden y es que todo eso no puede seguir así. Las ciudades grandes que tienen cierta capacidad técnica o mucha capacidad técnica, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cali, se demoran 2 años, 3 años en viabilizar un proyecto con esa fortaleza. Ni hablar de las ciudades medianas y pues los municipios pequeños ni siquiera se asoman, porque realmente los requisitos son insufribles, son imposibles de completar. Para toda solución tenemos un problema, para toda salida hay un requisito que no se cumple. Realmente estamos haciendo una revisión y para eso nos están ayudando algunas entidades internacionales y nosotros mismos con la nueva visión que el vice Aníbal está imponiendo, una transformación de estos obstáculos para sacarlos adelante. Nosotros hemos visto, y es realmente muy triste, muy frustrante, que en el Ministerio de Vivienda tenemos 3.7 billones de pesos parqueados, contratados sin ejecutar. Y esto es realmente una cifra escandalosa. Hemos impulsado desde agosto hasta acá 500.000 millones y estamos aplicados a salir de esos recursos, ya los hemos viabilizado, pero Aníbal me decía ayer otra cifra espeluznante, y es que en el tubo de la ventanilla hay 6 billones de pesos, proyectos por el valor de 6 billones que no fluyen, que no avanzan, que por problemas de requisitos o de incapacidad técnica o de cualquier tipo, pues no están completos. Tenemos
ese reto entonces de sacar adelante los 3.7 billones de proyectos contratados no ejecutados, lo que tú mencionas, problemas prediales, problemas jurídicos, problemas sociales, políticos, ambientales, y la lista de problemas es inmenso, contratados sin ejecutar, de liberar los proyectos en la ventanilla única, que son 6.7 billones, y construir la ventanilla para municipios 4, 5 y 6 y proyectos rurales, que van a ser realmente diferentes los requisitos, diferentes las aproximaciones, diferente la forma como queremos aproximarnos a los municipios para viabilizar estos proyectos. Hace unos meses estábamos en el Consejo de Ministros, había decidido el Ministerio de Hacienda asignarle 14 billones más de recursos al presupuesto del año 2023. Hago un paréntesis, el gobierno pasado dejó para agua una inversión de 370 mil millones para agua y pues era realmente muy deficiente la cantidad de recursos, era la mitad de lo que se venía haciendo y el presidente dice tenemos 14 billones y es en la asignación presupuestal cómo se demuestran los énfasis o los intereses del gobierno. Y si ustedes revisan las noticias de ese tiempo, tal vez fue finales de septiembre, encuentran que esos 14 billones se asignaron a 5 rubros: educación, salud, agricultura, paz y agua. Son solamente 5 énfasis en el gobierno que se van a fortalecer en materia de inversión. Incluso el Ministerio de Defensa devolvió recursos, creo que eso no había sucedido nunca antes, si no recuerdo mal era como 800 mil millones, y eso empieza pues a cambiar la balanza, a transformar la manera como se invierten los recursos en el gobierno nacional. Y en ese Consejo de Ministros tuvimos la siguiente conversación con el presidente y con los colegas. Estábamos discutiendo los temas de agua y el presidente tiene todo el interés en dirigir recursos hacia nuestro sector. Y él me pregunta, ministra, ¿cuánta plata se necesita para poner al día la infraestructura de agua en Colombia? Y nosotros tenemos cálculos de 53 billones y así se lo expresé. Al ritmo que se venía invirtiendo en agua, necesitaríamos 107 años para universalizar el servicio de agua potable en este país. Es decir, que los bisnietos de nosotros, si es que todavía existe el planeta, tendrían agua potable en nuestro país. 107 años sería el año 2100, no sé cuánto. Entonces él dice, y con 1 billón que se asigna, pues obviamente mejoraríamos a 53 años el ritmo de crecimiento, el ritmo de inversión para ponernos al día. Y me pregunta nuevamente, si tuvieras 2 billones, pues tendríamos 25 billones. Y la siguiente pregunta que me dice es, ¿qué tal que tuvieras 3 billones de pesos de inversión al año para infraestructura de agua? Y ahí a mí se me quita la sonrisa y me entra la preocupación, porque si yo tengo en el ministerio 3.7 billones contratados sin ejecutar, si tengo en el tubo 6 billones que no fluyen porque no le damos viabilidad técnica desde la ventanilla, y el presidente cree que nos puede mandar 3 billones de inversión, estamos en una enorme dificultad operativa, en una enorme dificultad de ejecución. Y lo que entonces nosotros decimos es, el ministerio debe hacer 2 cosas. 1, volverse una máquina de ejecución y 2, buscar muchos amigos para que nos ayuden a ejecutar. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Resolver los 3.7 billones contratados sin ejecutar, mover la máquina para los grandes proyectos y que los 6 billones fluyan, construir una ruta alterna para municipios 4, 5 y 6 y sector rural para que los pequeños proyectos no tengan que ir por la vía difícil y tortuosa
de los grandes proyectos, porque no se compara un acueducto para un municipio de 12.000 personas con el de Barranquilla o con el de Cúcuta, y encontrar los socios que nos van a impulsar la ejecución, porque cuando el presidente nos dice vas a tener recursos, nos entrega los recursos. Y esto es una decisión, es una realidad. Vamos a tener que ejecutar muchísimos recursos, afortunadamente, maravillosamente, en materia de agua y saneamiento básico en los próximos 4 años, del orden de las cifras que estamos planteando, que estamos viendo. Entonces, yo quiero compartir eso con ustedes. Yo quiero que ustedes, cada uno, me imagino en la cabeza de cada uno está diciendo, bueno, ¿cuáles son mis proyectos, cierto? ¿Y cómo los voy a viabilizar? ¿Y cómo vamos a empezar a eso? Necesitamos proyectos viabilizados para financiar, porque vamos a tener recursos importantes para avanzar, y especialmente en municipios pequeños y especialmente en el sector rural. ¿Cuál es la situación en el sector rural? Y ahí viene otra dimensión, otra preocupación, otro reto inmenso. La Superintendencia de Servicios Públicos nos habla de 2.700 acueductos rurales en Colombia. En la CRA están hablando incluso de 10.000. Ellos tienen unos cálculos y unos elementos pues que les permiten llegar a esas cifras. Cuando contactamos a las organizaciones de acueductos comunitarios, nos hablan incluso de 30.000 acueductos comunitarios y rurales. Y cualquier cosa entre ese rango, entre 1.500, que tenemos unas cifras de algunas fuentes, hasta 30.000. ¿Esto qué nos dice? Que no tenemos ni idea cuál es el mundo del agua rural y comunitaria. Que la regulación y la superintendencia o la supervisión y control que hace el Estado colombiano no ha tenido capacidad de ver medio sector de agua que está por debajo del radar. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque desde la ley 142 del año 94 hemos construido una institucionalidad para las grandes empresas del sector urbano. Y eso está muy bien y funcionan, y los avances de los últimos 30 años son importantes. Tal vez hay discusiones en ese ámbito, como proteger cuencas o modificar o reinvertir en redes que están ya obsoletas, o una muy importante, y es que la gente más pobre en las grandes ciudades no tiene cómo pagar las tarifas, y eso se ve mucho en energía, por ejemplo, en la costa atlántica, pero también en agua, y ustedes saben que hay gente que no tiene cómo pagar las tarifas de agua, o en alcantarillado, pluvial, saneamiento básico, plantas de tratamiento, rellenos sanitarios. Creo que esos son como los retos de la ley 142 y todo el desarrollo empresarial de los últimos 30 años. Pero la otra mitad del agua no la conocemos, no la tenemos identificada. Le ofrece el servicio a mucha gente y sabemos que es de muy mala calidad. El servicio y la calidad del agua. Es más, ni siquiera medimos la calidad del agua de los acueductos comunitarios y rurales. Y la discusión es que esa lógica de la ley 142 puede llegar a considerar o a plantear que los acueductos comunitarios y rurales son insuficientes, son incompletos, deberían volverse empresas, y nosotros creemos que no, que simplemente son diferentes y hay que darles un tratamiento diferente. Y tenemos que mantener esta ruta empresarial, pero abrir una nueva ruta para los acueductos comunitarios y rurales. Identificarlos, dónde están, quiénes son, caracterizarlos, cómo es su infraestructura, cómo es su organización, cómo prestan el servicio, cómo pueden mejorar, definir una regulación, y la CRA está en este momento comenzando una nueva etapa tarifaria
es el mejor momento posible. Estamos haciendo los estudios para la nueva regulación de 5 años y ahí se está pensando en esa diferenciación. La Superintendencia de Servicios Públicos ni siquiera los considera y si yo fuera la gerente o directora o coordinadora de un acueducto comunitario, ni me acercaba a la superintendencia, porque es que a los 5 minutos iba a tener una sanción, porque no podría cumplir nada de lo que la superintendencia pide, están por debajo del radar. Y la superintendencia entonces, con quien estamos trabajando de manera muy articulada, está planteando una nueva manera de hacer supervisión y control a acueductos comunitarios y rurales en un proceso de fortalecimiento, no necesariamente de transformación para que sean empresas, porque yo no puedo medir un acueducto comunitario como si fuera EPM o la empresa de acueducto de Bogotá o AAA, simplemente porque jamás lo va a alcanzar y tampoco queremos que lo haga. Eso no quiere decir que no impulsemos regionalizaciones, también puede ser. No hay una única manera de hacer la gestión del agua y creemos que es indispensable comprender la diferencia y garantizar tratamientos diferentes para uno y otro sistema. Y eso es una visión nueva. Yo los veo a algunos como diciendo, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? Pero queremos construirlo conjuntamente. Yo sé que en todos los departamentos hay acueductos comunitarios y acueductos rurales y que ustedes dicen, ve, hasta razón puede tener porque es que aquí pasa esto y aquí pasa esto otro. Villavicencio, la Boca Toma tiene problemas serísimos y ¿quién resuelve? Los acueductos comunitarios. Ibagué, problemas serios en la red matriz, ¿quién resuelve? Los acueductos comunitarios. Mocoa, lo mismo. Y así cada una de las ciudades y de las pequeñas ciudades y de los municipios puede estar avanzando en la misma dirección y nosotros queremos plantear esa diferente manera de comprender cómo se presta el servicio de acueducto y saneamiento básico en el país. Ese es un asunto importante. Había yo hablado ya sobre la ventanilla y fíjense ustedes la situación en la que estamos. Tenemos 54 proyectos suspendidos de los 200 y pico que están en ejecución, pero esto es muy interesante porque los grandes municipios tienen, fíjense, en el año 2022, el 93% de la aprobación, mientras que los pequeños, muy poca aprobación. Lo que les había yo mencionado anteriormente es que es imposible para una pequeña ciudad, para un pequeño municipio, transitar la ruta de la ventanilla. Vamos a construir una ventanilla alternativa, diferente, simplificada para los pequeños municipios y pequeños proyectos. La siguiente, por favor. Quiero ahora hablar de otro tema que estamos viviendo en el país. Tú lo mencionabas, Didier, ahorita. Los problemas de la ola invernal. Todos lo estamos viviendo. En los últimos 15 días he estado en Riohacha, Santa Marta, San Andrés, Cartagena, Barranquilla. Todas las ciudades están inundadas, todas, con el agua a la rodilla. En las zonas, digamos, más consolidadas y en las zonas periféricas, con el barro a la rodilla. Declaramos el desastre nacional hace tal vez un par de semanas. Hay un decreto que busca facilitar las inversiones y la gestión. Lo podemos compartir si alguno no lo tiene. Y esperamos que para final de año haya 400 municipios en emergencia por ola invernal, con todas las dificultades que esto implica. Obviamente nosotros desde el Ministerio no atendemos emergencias, pero sí atendemos los reasentamientos en materia de vivienda y el fortalecimiento, digamos, empresarial y del servicio, la limpieza de canales, las acciones de emergencia, y después del desastre nos toca hacer las inversiones y las reparaciones que las olas de emergencia nos han acarreado. Veía que Riohacha declaró emergencia ayer o antier,
el agua en La Guajira es o nunca, o no hay, o hay muchísima, y esa es la situación de muchos departamentos. Fíjense que estamos necesitando unas orientaciones o unas políticas diferentes en materia de agua y saneamiento para enfrentar la situación de emergencia. En materia de vivienda, que es como la otra parte del ministerio, muchísimo más. Los reasentamientos definitivos y las nuevas maneras de hacer construcciones. Muchas zonas nos están incluso pidiendo viviendas palafíticas para atender las variaciones climáticas. Y finalmente quiero compartir con ustedes una preocupación inmensa que estamos teniendo en materia de residuos, de aprovechamiento. Encontramos, y lo hemos trabajado conjuntamente con la Superintendencia de Servicios Públicos, que 140 de los 281 sitios de disposición final se encuentran o saturados o con saturación en los próximos 3 años. Lo que nos está mandando un mensaje de alerta serísimo sobre cómo debemos transformar la manera de disposición de residuos y cómo debemos transformar el aprovechamiento. Estaba ayer o antier en San Andrés viendo el único modelo donde se está haciendo minería de residuos, se desentierra la basura del relleno sanitario y se está incinerando para generar energía eléctrica, y financieramente no cierra. El ministerio le manda dinero a San Andrés mensualmente para que sea posible la operación de ese servicio. Pero si ya el problema solamente es de plata, ya hemos avanzado muchísimo. La tecnología existe y tal vez el problema que debemos comenzar ya a enfrentar, a atender de manera importante, aunque se ha hecho durante décadas, pero tal vez no de manera tan efectiva como quisiéramos, es la gestión de las organizaciones de recicladores y de recicladoras, que ni están resolviendo el problema de volumen de residuos, ni están mejorando sus condiciones sociales. Y desde que la Corte Constitucional dio la sentencia, creo que eso era a finales de los años 90, a la fecha, uno no ve una evolución importante, pero sí ve que en los últimos años a través de tarifa se están gastando tal vez varios billones de pesos que no necesariamente llegan a donde debieran. Y la transformación cultural, la forma de entender la sociedad del manejo de residuos y el aprovechamiento, realmente estamos muy lejos de poder decir que hay algún avance significativo. No hemos aprendido y no hemos entendido cómo es el manejo de residuos y estamos en esta situación. 140 sitios de disposición final en estas condiciones. Nosotros somos optimistas en nuestra capacidad de gestión y operativa. Estamos concentrados en impulsar los proyectos que están contratados y están estancados. Estamos concentrados en resolver los problemas de la ventanilla única actual. Estamos concentrados en construir la ventanilla para pequeños municipios y sector rural. Y ya sabemos que el presidente quiere hacer enormes inversiones en el sector de agua. Para el año entrante, con la primera edición, tenemos 1 billón de pesos para financiar proyectos. Todos sabemos que, por ejemplo, el acueducto de Santa Marta vale 2 billones, es la plata de todo el país en 2 años, y el alcantarillado pluvial de San Andrés vale 118.000 millones, entonces alcanzaría para 8 proyectos. 1 billón es muchísimo, pero es insuficiente. Pero vaya usted y ejecute 1 billón y póngalo a funcionar y hágalo. La reforma tributaria va a producir nuevos recursos de inversión
y en el 2023 vamos a tener una nueva adición. Y el Ministerio de Agua y Vivienda va a alzar la mano y va a decir, estamos listos para recibir más dinero. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con ustedes. Yo quiero subrayar en mayúscula que los proyectos que estén listos y que sean viables, obviamente con una distribución regional equitativa y entendiendo que queremos hacer un énfasis en las zonas más vulnerables, por supuesto, y las que mayor cantidad de población atiendan, van a ser financiados por parte del Ministerio. Ustedes saben cuáles son las prioridades de su departamento. Ustedes saben cuáles son los proyectos que están maduros. Vamos a partir de la segunda semana de enero, una vez que terminemos fiestas y todos prendamos la máquina institucional nuevamente, a hacer unas sesiones departamentales en todos los departamentos, con todos los alcaldes, para presentar la oferta institucional del Ministerio en agua y en vivienda. En vivienda también hay unas cosas maravillosas que queremos compartir con sus municipios y con sus departamentos. Y en esas sesiones vamos a recibir los proyectos y hacer una valoración de prioridades departamentales, porque no queremos sentarnos en el Ministerio a decir, este es más amigo, este es menos amigo, este es más chévere, este es menos chévere. Vamos a conversar, ponernos de acuerdo con cada uno de los departamentos sobre cuáles son las prioridades siempre y cuando los proyectos estén viabilizados técnicamente para iniciar la distribución de recursos de ese billón en el primer trimestre y ojalá muchos billones más de la reforma tributaria si somos capaces de impulsar esto. Así que ya los veo a todos con el bombillo prendido. ¿Cuáles son los nuestros? ¿En qué estamos? Sería maravilloso la compañía tuya, Didier, en ese recorrido departamental que vamos a hacer en el mes de enero y febrero para reunir a los alcaldes, reunir a los equipos técnicos en vivienda y agua, presentar la oferta institucional, saber cuáles son las prioridades regionales y tener una conversación sobre cómo podemos realmente ejecutar. Nuestra preocupación es la capacidad de ejecución. Sabemos que ustedes hacen una gran labor, sabemos que ustedes tienen los pies en todos los municipios. Los queremos invitar a eso. En el transcurso de la mañana de hoy, mis colegas van a avanzar en diferentes aspectos que consideramos fundamentales. Estamos trabajando en la modificación del decreto 1425, estamos trabajando en la modificación de la resolución 661. Creemos que hay muchos obstáculos y muchas dificultades. Ellos van a hacer una exposición ya detallada sobre esto. Y también sabemos que ustedes tienen plática guardada. Entonces, en esquemas de cofinanciación vamos a priorizar la asignación de recursos del gobierno nacional. Creo que esto es un gana-gana. Creo que podemos hacer mucho más juntos. Creo que ustedes que acompañan a sus gobernadores y gobernadoras en este último año de su mandato, pues tienen, supongo, es natural y lo aplaudimos, un interés en rematar los proyectos y en terminar las cosas que están de un cachito y que los gobernadores y las gobernadoras puedan inaugurar y puedan completar. Eso es maravilloso, los acompañaremos e ir pensando también en los proyectos de agua que no son de 3 días ni de 3 meses, sino de varios años desde su inicio hasta su culminación en esquemas de cofinanciación. Así que realmente nos encanta estar con ustedes. Los consideramos nuestro equipo técnico. El ministerio no tiene sucursales, no tiene dependencias territoriales, no tiene dependencias municipales, no tiene equipos en las regiones. Ustedes son nuestro equipo, nosotros somos el equipo de ustedes. En el día de hoy vamos a tener también un espacio para escuchar sus propuestas y sus recomendaciones y
a partir del mes de enero estaremos visitándolos y esperamos que desde mañana se pongan a mover esos proyectos, porque el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Los proyectos que estén listos, pues obviamente van a ser los primeros que vamos a financiar, pues porque los que no están, no hay manera. Entonces, avancen en eso, convérsenlo con sus gobernadores, con sus alcaldes y hagamos un equipo juntos para que no sean 107 años los que este país necesite para que la infraestructura de agua y para que nuestras personas, nuestras comunidades, nuestros niños, nuestras niñas puedan tener un vaso de agua para tomar. Les agradezco mucho y me encanta estar aquí con ustedes.